personas nuevas también y nos da gusto tenerlos entre nosotros. Veo personas que tenía tiempo sin ver y me da mucho gusto verlos que estén nuevamente adorando al Señor aquí con nosotros. Si hay alguien que no entiende español, hay traducción allá atrás, necesita sus audífonos, puede pasar por ellos. Translation, you might want to go and get some of the headphones. We have translation back there. So I'm going to be preaching in Spanish and you can understand in English. Todos tienen ya sus audífonos en caso de que los necesiten. Si usted entiende muy bien el español, qué bueno. Dicen, ¿verdad?, que es lo que vamos a hablar allá en el cielo. No sé todavía, a lo mejor sí, no sé. Pero me gusta más el español. Y claro, todos los idiomas son bonitos. A veces me gusta cómo se dice algo en inglés y prefiero decirlo en inglés. Y a veces en español y a veces se me olvida, ya no sé ni en cuál idioma, ni en español ni en inglés. Se me olvidan los dos. Y vamos a abrir la palabra del Señor. Y vamos a leer unos pasajes así sentado porque son varios. Si usted quiere anotarlos, después usted puede ir a la casa y analizarlos más. Así sentados vamos a leer y después vamos a comenzar el mensaje con una oración. Éxodo 40:34. Vamos a la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 40, verso 34. Yo voy a dar lectura y usted me sigue con la vista. Éxodo 40:34 dice así, y tiene como título este pasaje, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y de ahí nos vamos a pasar a Primero de Reyes. Acuérdese de la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Primero de Reyes 8:11. Amén. ¿Está ahí? Ok. Primero de Reyes 8:11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y esto fue cuando Salomón trasladó el arca del templo, y cuando la pusieron en el arca la pusieron en el templo, la trajeron, ofrecieron sacrificios. Y como sabemos que fue agradable al Señor, porque dice que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De ahí vamos a pasarnos a Primera de Corintios, vamos a pasarnos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 3. Y la palabra del Señor dice así. Voy a leer solamente los versículos 16 al 18. Primera de Corintios 3, 16. Perdón, sí es Primera de Corintios 3. No, permítame tantito porque no es la cita que estaba. Sí, es segunda, no es primera, perdón, es segunda de Corintios. Sí. Segunda de Corintios 3. Ahora sí, 16, versículo 16 al 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y brínquese del 4:6. 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y así nos vamos a poner de pie para orar al Señor. Puestos de pie, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en tu santo templo, Señor, donde podemos experimentar de tu presencia. Pero no solamente aquí en el templo, Señor, sino en nuestra vida diaria podemos experimentar de tu gloria, Señor. Gracias, Padre, porque nos has traído hoy con bien. Gracias
como decíamos en el canto, por todo lo que nos has dado, por todo lo que has hecho por nosotros, porque aun cuando te hemos rechazado y aun cuando la humanidad es de continuo hacer el mal, Señor, tú nos buscas, tú nos permites tener entrada a través de Jesucristo a la gloria del Padre Celestial. Y a ti sea dada toda la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Ilumina nuestros rostros, ilumina nuestro corazón, Señor, y que tu palabra se quede en nuestros corazones. Y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, de ahí vamos a ir a primero de Samuel, primer libro de Samuel. Estamos primero de Samuel 4. Y el título de este pasaje es bien interesante. Dice, los filisteos capturan el arca. Vamos a leer. Usted sigue la lectura, por favor. Y yo le voy a dar lectura a primero de Samuel. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Verso 10 dice, y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Es un pasaje bien emocionante y me emociona cuando lo veo, cuando lo leo. Entre más lo leo, descubro más cosas que el Señor tiene, enseñanza que el Señor tiene para nosotros ahí. Ok. Los filisteos como trasfondo. Los filisteos siempre representó los enemigos, eran los enemigos de Israel y siempre los estaban constantemente acosando, ¿verdad? Era el enemigo de Israel. Aquí dice que el arca del pacto de Israel, el pacto que representaba, el arca del pacto representaba 2 cosas. Adentro del arca del pacto estaban las tablas de los mandamientos que habían sido dados a Moisés. Y el arca del pacto representaba la fidelidad de Dios y la presencia de Dios que iba a estar siempre con Israel. ¿Ok? Pero aquí vemos, regresa al primer versículo, dice que Israel fue a batalla con los filisteos. Y los filisteos, les digo, siempre estaban en guerra con Israel. Pero Israel fue vencido. Y murieron, ¿cuántos murieron en esa primera batalla? La primera. Murieron 4,000 hombres. Israel se regresó triste porque Israel siempre ganaba, porque Dios estaba con ellos, la presencia del Señor estaba con ellos. Y ellos dijeron, ¿por qué? Regresaron aturdidos, confundidos a su lugar, ¿verdad?, de batalla. Dijeron, ¿por qué el Señor nos ha herido? ¿Por qué Jehová ha permitido que seamos derrotados? Dijeron, ¿saben qué? Yo creo que no traemos la presencia. Vayamos por el arca. El arca estaba ubicada en Silo. Silo es la ciudad que estaba el arca y aparte la ciudad donde ministraban los sacerdotes,
que el Señor había establecido como sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Ahí ministraban ellos. Ellos estaban en Ebenezer, hay como 40 kilómetros de distancia. Mandaron a traer el arca para tenerla en el lugar de batalla, porque después de todo era la presencia del Señor y simbolizaba que Dios iba a estar con ellos. Y la trajeron y todos estaban bien contentos, y dice que la tierra tembló porque ellos dijeron, ahora sí vamos a ganar porque la presencia del Señor está con nosotros. Y eso es lo que simbolizaba, yo voy a estar contigo. Y trajeron el arca. ¿Y qué pasó? Volvieron a perder los israelitas, pero ahora no fueron 4,000, ahora fueron 30,000. Fue mucha más grande la mortandad, y se regresaron y sin la presencia del Señor, sin el arca. Los filisteos se llevan el arca y la capturan porque creían que ahí estaba el secreto de ganar, y ellos querían esa arca. Creían que por eso los israelitas siempre ganaban, y se llevaron el arca, la trasladaron. Ok, después de ahí viene, usted sigue leyendo más adelante, después comenzando en el versículo 11. Ok, ya vimos que el arca no les ayudó a ganar. Al contrario, la mortandad fue aún mayor, la derrota fue más grande en la segunda batalla que en la primera, mucho más grande, por muchos números, de 4,000 a 30,000 es una cifra muy grande la diferencia por la que los hombres muertos de Israel, no de los filisteos, los hombres de Israel que murieron. Entonces llegaron las noticias, y usted puede seguir leyendo más adelante, llegaron las noticias a Silo. Recuerda, estaban en el campo de batalla, como 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Silo, y una de los guerreros corre tan rápido que él corrió los 40 kilómetros en menos de un día, llegó y dio aviso de lo que había pasado. Perdimos, pero lo que más les preocupaba es que capturaron el arca, no los 30,000 hombres que habían muerto, sino que se habían llevado el arca. Nos quitaron la presencia del Señor, nos quitaron el arca del pacto, la perdimos, se la llevaron los filisteos. Recuerda que los filisteos era el enemigo, representaba siempre la maldad, los ídolos. Ellos servían a otros dioses. Y dicen los israelitas, pero ¿qué? Nuestro Dios no es mayor que los dioses de ellos, ¿por qué Jehová nos hirió? Ok. Después de que Elí escucha la noticia, Elí estaba sentado en una mecedora, son los sacerdotes, ¿verdad? Y los sacerdotes pues se servían primero, tenían que traer ofrenda, y el pueblo traía ofrenda, y el sacerdote podía escoger, ¿verdad?, la porción para él. Y Elí estaba sentado en una mecedora, y como que es costumbre de él, ¿verdad?, sentarse, porque también lo vuelve a repetir en el capítulo 1 de 1 de Samuel y verso 9, dice que también estaba sentado en una mecedora, y estaba sentado enfrente, ya no miraba, pero él estaba vigilando como quiera, ¿verdad?, como era sacerdote, y yo pienso que él debía estar más activo en su servicio al Señor, en el servicio que Dios le había dado. Estaba meciéndose y escuchó que 30,000 hombres habían muerto. Y junto con esos 30,000 hombres que murieron sus dos hijos. Sus hijos, uno se llamaba Ofni y el otro Finés. Murieron los dos hijos de él. Y soportó la noticia de que 30,000 hombres fueron muertos. Soportó la noticia de que Ofni y Finés habían muerto, pero cuando el mensajero dijo, y el arca de Jehová fue capturada, se fue de espalda, se pegó en la nuca, se desnucó y murió. Y así murió el sacerdote Elí. ¿Okay? Eso fue lo que no pudo soportar. Y en ese momento, usted sigue leyendo la historia, en esos versos más adelante, termina todo el capítulo, y en ese momento tenía una nuera, que era la esposa de Finés. Estaba embarazada y estaba por dar a luz. Y en el momento en que ella escucha que murieron 30,000 hombres, que Israel perdió, murieron 30,000 hombres, murió su esposo, y en el momento que ella escuchó que el arca del pacto había sido capturada, empezó a tener su hijo, entró en el parto, entró en los dolores de parto y nació su hijo en ese momento. También no pudo soportar ella cuando dijo que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Recuerden que ellos representan los enemigos, ¿ok? Finés significa, este es el significado del nombre de Finés, el que resguarda o protege. El que resguarda o protege. ¿Qué pasó con Finés?
que no estaba él para proteger el arca del pacto, para ministrar. Hubo varias cosas que no estuvieron bien aquí con ellos, pero el motivo más grande por el cual ellos fueron derrotados, vamos ahí mismo, regrésese al capítulo 2, ahí mismo, regrese una hoja atrás, capítulo 2, versos 27 y verso 30 al 36. ¿Y como título qué tiene este pasaje? Algunos de ustedes tienen título: el pecado de los hijos de Elí. Y ahí nos cuenta qué estaba pasando. Pero en el verso 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, antes de que fueran a batalla, ¿verdad? Esto había pasado antes. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Recuerda que era para los sacerdotes, todas las ofrendas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. No les bastó a ellos las ofrendas que Dios había declarado para ellos, que iba a ser para ellos, sino que también estuvieron sustrayendo de las ofrendas de Jehová. Verso 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será, aquí está lo importante en el 34, dice: y te será por señal que lo que yo he dicho es cierto, es lo que está diciendo, ¿verdad? Que Jehová habló y se va a cumplir su palabra. Te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Y en ese mismo día en la batalla murieron los dos. Recuerde lo que significa Finés. Finés era un sacerdote, porque su papá es sacerdote, era el levita y es de la línea de los sacerdotes. Y era su deber ministrar y mantenerse fiel al ministerio que Dios le había dado. Todo Israel, no nada más él, sino todos los israelitas debían mantenerse santificados para el Señor, libre de pecado. Y aquí vemos que por el pecado del pueblo de Israel y de los hijos de Finés, Dios no les ayudó en la batalla. Y ellos creían que por el hecho de traer el arca ya automáticamente iban a ganar. Pero fíjese, ellos querían la presencia de Dios con ellos. Pero ¿qué más contenía el arca del pacto? Les dije ahorita que comenzamos, ¿qué había dentro de ella? Las tablas de la ley, de los mandamientos. Sí, Jehová, queremos tu presencia, pero no queremos obedecer tu palabra. No queremos obedecer tu ley, no queremos obedecer tus mandamientos. Se habían corrompido, que habían llegado a ser como las demás naciones, los otros pueblos. Sí quiero tu presencia y tu bendición y tu poder, pero no quiero obedecer tu palabra, no quiero obedecer tu ley. Eso no les recordó el arca del pacto cuando llegaron, ¿verdad? No dijeron: llegó la ley del Señor, obedezcamos la ley del Señor para que nos bendiga. Ellos solamente estaban buscando cómo ganar. Y trajeron el arca la sacaron de donde no debían haberla sacado, y solamente debía ministrar un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, no cuando fueran a batalla. Pero ellos estaban desesperados por ganar porque habían perdido su fuerza. Esta no es la única ocasión en la que vemos que el Señor no ayuda a alguien. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos, pero más adelante, si sigue leyendo el capítulo, vaya ahora estamos en el 4, ¿verdad? Ahora vaya más adelante, en 1 Samuel 4 dice, recuerda que la mujer estaba embarazada, tuvo un hijo que murió,
Murió Elí, murieron sus 2 hijos que eran sacerdotes, la mujer estaba embarazada, nació, el bebé sí nació, el niño nació, pero ella también murió. Ahí dice más adelante, ¿verdad? Vaya al versículo 19. En el versículo 19 dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor del arca, que el arca de Dios había sido tomado, y muerto su suegro y su marido, y entonces empezó a dar a luz. Y en el verso 20 dice, y al tiempo que moría, las parteras le estaban diciendo, tranquila, no tengas miedo, mira, diste a luz un hijo, un hombre, un varón, y recuérdese que era un regocijo que una mujer tuviera un hijo varón primero, o siempre, ¿verdad? Era un gozo para ellos, y le está diciendo, mira, tuviste un hombre, se murieron a lo mejor los otros, pero aquí tienes un varón. Mas ella no le importó, dice, no respondió, ni se dio por entendida si fue niño o no fue. A ella lo que le preocupó es haber escuchado que el arca de Dios había sido tomada. Y en el 21 dice, y llamó al niño, ¿cómo le llamó? Icabod en español, diciendo que dijo, traspasada es la gloria de Israel. Ok, hay un término en los pasajes que leímos que al principio, la palabra que más resalta, les dije, recuerda esta palabra, la gloria de Jehová. En hebreo, esta palabra gloria en hebreo quiere decir kabod, es kabod. Y en todo el Antiguo Testamento usted va a leer y dice la gloria de Jehová, va a decir kabod Yahweh en hebreo, kabod Yahweh, que es el nombre de Jehová, kabod Yahweh, kabod Yahweh, kabod Yahweh. Pero ella le llamó al niño Icabod. Icabod quiere decir sin gloria. Y cuando lee la Biblia así nos dice Icabod Yahweh, sin la gloria de Jehová. La gloria de Jehová los había dejado, ya había sido traspasada. Fue capturada el arca, pero la gloria de Jehová, nosotros necesitamos de la gloria de Jehová. Jehová no necesita de nosotros para manifestar su gloria. Si usted sigue leyendo la historia más adelante en el capítulo 5, dice que se la llevaron los filisteos y la pusieron en un templo de un dios que ellos tenían que se llamaba Dagón. Dagón quiere decir pescado. Su dios era pescado, pero era el dios de los agrícolas. Qué cosa tan fuera de sentido, ¿verdad? Nada que ver un agrícola con un pescador, pero ese era su dios, ¿verdad? Y así, y era al que ellos le pedían. Y cuando pusieron el arca ahí, a la mañana siguiente, cuando fueron a ver, Dagón estaba postrado ante la presencia del Señor. Porque ahí estaba la presencia del Señor y estaba postrado. Era una estatua y los levantaron los filisteos y lo volvieron a acomodar. A lo mejor no lo acomodamos bien, casualidad se cayó. Y a la mañana siguiente regresan, pero ahora ¿qué creen? No nada más estaba postrado, sino que ya no tenía ni brazos. Los 2 se le habían caído y solamente había quedado el tronco de Cabot. El tronco de Dagón, porque la gloria, el Cabot de Dios, la gloria de Jehová estaba ahí. Y es lo que le digo, la gloria de Jehová está ahí y nosotros necesitamos la gloria de Dios, que viva en nosotros, que esté en nosotros, que se manifieste. Y eso era lo que necesitaba Israel. Se había olvidado de la gloria del Señor, que la gloria del Señor estaba en ellos y no entre ellos, no nada más en un arca, en un pacto. Deberían ellos haber obedecido las leyes del Señor y no lo hicieron. Cabot Yahweh, la gloria de Jehová, y el otro era Icabod Yahweh, sin la gloria de Jehová. Y eso fue lo que pasó. Traspasar quiere decir, uno de los tantos sinónimos o significados, renunciar a un derecho, transgredir o quebrantar. Recuerde que Finés era el que debía haber resguardado la gloria del Señor, el arca, y él había traspasado, él había rechazado y renunciado al derecho que tenía de ministrar en la presencia del Señor, de ministrar, porque se había corrompido ya antes. No le fue suficiente lo que el Señor le dio, sino que quiso más, también quiso las ofrendas. Y hacían muchas cosas que no estaba bien. Y el pueblo ya no quería adorar al Señor, ya no quería ir a ofrecer sacrificio ni ofrendas. Este no es el único caso. Mire, vaya, le voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de Sansón. Y solamente vamos a leer Jueces 16:21. ¿Qué dice Jueces 16:21? Y ahí si alguien me lo encuentra, por favor.
y rapidito se pone de pie. 16:21. Sí, y siga leyendo, por favor, a ver si es 16:21. El 22. Después, perdón, hermana, era el 20. Está bien, dice en el 20 dice, bueno, conocemos la historia, ahorita va a leer el 20. ¿Conocemos la historia de Sansón? Sí, es bien famosa, ¿verdad? Y aunque no sea cristiano, yo creo que la conoce porque han hecho mucha mofa de él y han hecho muchas burlas y muchas películas y muchos cuentos distorsionados en muchas películas y cuentos y todas cosas, ¿verdad? Historias que Sansón, que por una mujer que lo venció y que la mujer lo venció y que su cabellera larga y que ahí estaba su fuerza. Y la verdad es que había un pacto cuando él nació. Dios lo escogió para una tarea, Dios lo escogió para una responsabilidad. Y le dijo, este va a ser nuestro pacto, no te cortes el pelo, no tomes vino, no toques nada inmundo, y mientras te mantengas así yo voy a estar contigo. Pero él empezó igual. ¿Qué pueblo fue el que le llamó la atención? Ahí acabamos de ver, los filisteos, otra vez los filisteos. Y fue derrotado por los filisteos. Y en el versículo 20 dice, ¿por qué fue derrotado por los filisteos? Y se burlaron de él. ¿Por qué? En la segunda parte, después de que Dalila lo despertó y le dijo, los filisteos, Sansón, sobre ti. Y se despertó porque estaba bien dormido en las piernas de Dalila, ¿verdad? Y se despertó y él pensó, dijo, otra vez voy a salir como otras ocasiones, voy a volver a escapar. La palabra clave aquí, la frase clave, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Su fuerza no estaba en el pelo, aunque él creía que en el pelo estaba su fuerza, estaba en el pacto que él había hecho con el Señor, pero él había quebrado ese pacto con el Señor. Por eso cuando el Espíritu del Señor se fue, él perdió su fuerza. ¿A quién más le pasó lo mismo? Vamos a ver a Saúl. Vaya a ver, por favor, primero de Samuel, ahí mismo, en primero de Samuel, ahora 16:14. 16:14, y si alguien lo lee, por favor. La primera parte. ¿Alguien lo tiene? Aunque ellos creen, gracias hermano, ellos creen que es un espíritu de parte de Jehová, pero dice ¿qué dice? ¿Cómo comienza? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba, en realidad lo que le atormentaba era su pecado, su desobediencia. Dios había escogido a Saúl y lo había ungido para ser el primer rey de Israel, y él quebrantó ese pacto porque constantemente hacía las cosas a su manera y cambiaba el plan de Dios y desobedecía constantemente a Dios, hasta el punto que Dios dijo, cómo me pesa y cómo me arrepiento de haberlo escogido como rey, y por eso lo cortó. ¿Y sabe cómo muere? Trágicamente. Mire, vaya a ver cómo muere ahí en el capítulo 31 de ese mismo libro. Mire la muerte tan trágica en el verso 6, 31:6. Perdón, no, 31:3. Y arreció la batalla contra Saúl. ¿Y contra quién estaba peleando? Contra los filisteos. Otra vez contra los filisteos. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame y mátame, porque yo no quiero ser entregado, no quiero que me torturen, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Yo no quiero ser burlado. Mas su escudero no quería porque tenía miedo, pues cómo voy a matar al rey, ¿verdad? Si él pensaba. Entonces, como vio que no quería matarlo, entonces tomó Saúl su propia espada, ¿y qué dice? Y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también hizo lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? En otras palabras, se suicidó.
porque el Espíritu del Señor ya no estaba con él y su pecado le atormentaba. Pero ¿sabe por qué? Porque prefirió vivir de acuerdo a su manera que arrepentirse y a humillarse ante el Señor. Y eso pasó también en la vida de Sansón. Al final se arrepintió, el Señor lo dejó que creciera su cabello y tumbó las columnas y mató a muchos filisteos que estaban ahí. Pero ese no era el plan de Dios en su vida, el plan de Dios era diferente. La gloria de Jehová ya no estaba con estos hombres. La gloria de Jehová ya no estaba con el pueblo de Israel en ese momento. Se habían ido, Icabod Yahweh. La gloria de Jehová se ha ido. La gloria de Jehová ya no está con nosotros. Y cuando usted analiza hoy en día, que estamos cerca de las votaciones en nuestra nación, ¿está la gloria de Jehová con nosotros? Icabod Yahweh vive entre nosotros. ¿O estamos en Icabod? Y tal vez la gente, los políticos allá, no se han dado cuenta que la gloria de Jehová se ha ido. Poco a poco ha estado dejando esta nación. ¿Y qué de mi vida? ¿Está la gloria de Jehová en mi vida? Recuerde que leímos en 1 de Corintios que somos transformados de gloria en gloria. Y lo que brilla en nosotros es la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que brilla en nosotros. ¿Y qué de nuestra iglesia o de nuestras iglesias en general como cristianos? ¿Está la gloria de Jehová siendo derramada? Porque cuando la gloria de Jehová está sobre nosotros, no hay enemigo que nos pueda vencer. Recuerde que eran los filisteos los que acosaban al pueblo. Hoy en día es el enemigo, es Satanás. Y recuerde que la gloria de Jehová fue traspasada. Cuando Cristo murió en la cruz, el enemigo creyó que había traspasado la gloria del Señor y que la había capturado y que la iba a contener para siempre. Pero las tinieblas y la muerte no pudieron contener la gloria del Señor y por eso resucitó. Y resucitó para darnos vida eterna y darnos vida en abundancia. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Dónde está viviendo? ¿En Cabot o está viviendo en Icabod? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy en día? Cuando dedicaron el templo, dice que la gloria del Señor llenó el lugar. La gloria del Señor se manifestó en ese lugar. ¿No le gustaría a usted que en esta mañana la gloria del Señor se manifestara en este lugar? Todos los días, donde vamos, donde vivimos, la gloria del Señor se manifiesta porque ahí está un hijo del Señor llevando consigo la presencia del Señor. Y mientras usted guarde la ley en el corazón, la presencia del Señor irá con usted. Siempre irá con usted. Y el enemigo no lo va a poder vencer. Podrá afligirlo, podrá entristecerlo, pero no lo va a derrotar porque es Cristo el que pelea sus batallas. Amén. Amén. Y es Cristo el que pelea las batallas por nuestra iglesia. No dejemos que se vaya la gloria del Señor de nuestras vidas. ¿No le gustaría pasar en esta mañana al altar y que oremos para que la gloria del Señor permanezca entre nosotros? Amén. Si usted así lo cree, le invito a que pasemos al altar y oremos por estos, terminemos así esta palabra. Pero antes de pasar, déjeme leer el Salmo 51 mientras usted va pasando. Solamente unos versículos, mientras usted va pasando a la presencia del Señor, para que la presencia del Señor se manifieste en nuestras vidas nuevamente, para que la gloria de Dios permanezca en este lugar y en nuestras vidas y nos inunde de tal manera que no podamos ministrar nosotros, porque es Él el que ministra en este lugar y no nosotros, es la presencia del Señor. David lo reconoció, David supo el secreto. Para que la gloria de Jehová permaneciera en él tenía que arrepentirse. Del Salmo 51, escuche esto, dice el Señor. David le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y lo más importante, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios, los holocaustos al Señor, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ese no despreciarás tú, oh Dios. Amén.
Gracias, hermanos. Vamos a ponernos de pie o ahí en su lugar los que no han pasado. Le voy a pedir al hermano, yo voy a hacer una oración y el hermano Rodríguez termina con la siguiente oración. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre bendito, por estar entre nosotros, Señor. Ha habido momentos también en nuestra vida, en mi propia vida, Señor, en la que me he dado cuenta que he sido desobediente, Señor, y no he obedecido tu plan. Y me he salido de él y he tenido que regresar a decir, Señor, que tu gloria y tu espíritu esté sobre mí y no me desamparen y no me dejen, Señor. Y tú has dicho que el corazón contrito, el corazón humillado, tú lo escuchas. Y aquí están tus hijos, Señor, clamando para que tu gloria y tu presencia siga manifestándose, Señor, en esta nación, para que no nos abandones, Señor. Y los líderes que se han levantado y los líderes que se han escogido, Señor, aun cuando ellos te han dejado, aquí hay un pueblo, un remanente, Señor, que está implorando por tu presencia, que está implorando que tu gloria sea manifestada, mi Señor, y que nos des sabiduría, pero sobre todo nos des el valor, sabiendo que tu Espíritu está en nosotros para poder seguir luchando, Señor, para poder seguir adelante y brillando en el sitio donde tú nos has puesto, Señor, en el lugar donde tú nos has llevado, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la gente con la que convivimos todos los días. Muchas veces se nos olvida, Señor, se nos olvida que con nosotros está tu presencia y es tu gloria la que la gente debe ver, no lo mío, no mis intenciones, no lo que yo pienso ni mis opiniones, es tu gloria, Señor, la que debe de ser manifestada. Bendice esta iglesia nuevamente y que tu espíritu sea derramado y tu gloria inunde este lugar, mi Señor. Bendícela, Padre, que no vivamos en Icabod, que no estemos, que tu presencia no se haya ido de nosotros sin habernos dado cuenta, Señor. Si así ha sido, te pedimos que nos escuches, Señor, y que derrames tu presencia en esta hora. Y tu pueblo clama, Señor, por esa presencia hermosa que solo tú puedes traer, Señor, esa paz que solo tú puedes dar, esa alegría y ese gozo de servirte. Reaviva, Señor, reanima y vivifica este lugar para que vuelva a servirte, Señor, como te hemos servido, para que podamos darnos cuenta que es el obedecer lo que tú demandas de nosotros, Señor, no los sacrificios, sino la obediencia, el corazón contrito y humillado, Señor. Recibe nuestra oración y a ti sea dada toda la honra por tu Hijo Jesucristo, que tenemos entrada libre, Señor, hasta tu presencia podemos llegar y podemos ver la gloria, Señor, tuya, un pedacito, un reflejo de tu gloria brillando en nuestras vidas, mi Señor. Amén y a ti sea la honra.